las pleuras, el sistema nervioso, como son las meninges, o el corazón, como es el pericardio. También las vísceras abdominales tienen una membrana que envuelve que se llama peritoneo. Membrana seosa que se divide en dos hojas, en una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja visceral es la que está envolviendo las vísceras. La hoja parietal es la que se encuentra cubriendo o plegada a la pared abdominal anterior o posterior o laterales. Entonces aquí la que envuelve las vísceras se llama peritoneo visceral. Y no a todas las vísceras las envuelve, sino que hay algunas vísceras que se encuentran fuera del peritoneo. Se llaman vísceras extraperitoneales. Como están por detrás del peritoneo, también se las llaman vísceras retroperitoneales. Existen algunos repliegues llamados, como en este caso, meso, o repliegues del peritoneo. Vamos a ver los mesos, vamos a ver que hay epíplones, que también son repliegues peritoneales, ligamentos. Y existe una cavidad que se llama cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal prácticamente es toda la cavidad abdominal y que se va a dividir en dos partes. Cavidad peritoneal o abdominal mayor y abdominal menor. Y que a su vez existe un líquido. Existe el líquido peritoneal que sirve precisamente para lubrificar las vísceras abdominales, porque durante el movimiento que hacemos nosotros al caminar, saltar, correr, brincar, etc., las vísceras abdominales sufren un movimiento de tal manera que existe ese líquido que sirve para el desplazamiento de esas vísceras abdominales entre sí. La función entonces es de lubricación, de protección y de absorción. La inervación del peritoneo, solo el peritoneo parietal se encuentra inervado, es muy sensible al dolor y quienes lo inervan son los nervios tóraco-abdominales y lumbosacros. Lo que duele en el abdomen es el peritoneo, ¿no? Cuando, por decir, las vísceras tienen su inervación, pero lo más sensible al dolor es el peritoneo. Y existe una enfermedad muy grave que es la peritonitis. Vamos a ver que aquí en el abdomen, por ejemplo, que hay el apéndice. Muchas veces el apéndice llega a inflamarse, produce una apendicitis. Y esa apendicitis puede gangrenarse y puede secretar una secreción purulenta, pus, e inflamar el peritoneo. Entonces, el peritoneo sufre esa patología que se llama peritonitis. La peritonitis es grave. Puede llegar inclusive al deceso del paciente o de la persona que sufre esta infección. Normalmente nuestro abdomen, cuando nosotros lo palpamos, es blando. Cuando existe una peritonitis, el abdomen se vuelve duro, ¿ya? Lo que se llama en semiología, la parte médica, abdomen en tabla, porque está duro, precisamente por la distensión que sufre el peritoneo debido al proceso inflamatorio. Eso es la peritonitis, ¿ya? Lo que les decía entonces, el peritoneo va a delimitar una gran cavidad en el abdomen y una pequeña cavidad, ¿no? La gran cavidad peritoneal y la pequeña cavidad peritoneal. La gran cavidad va desde el diafragma hasta el piso de la pelvis. Y la pequeña cavidad se comunica con la gran cavidad a través del agujero epiploico, o también llamado
hiato de Winslow. Entonces existe un espacio que comunican estas dos cavidades. La gran cavidad con la pequeña cavidad. La pequeña cavidad en realidad se encuentra por detrás del estómago. Vamos a ver después sus límites. La pequeña cavidad se encuentra justamente aquí en la parte posterior del estómago. Ya la gran cavidad es toda la parte que vemos de color rosada. Una partecita es la pequeña cavidad. Lo que le decía, existe la transcavidad de los epiplones. Aquí se encuentra un agujero, aquí está el estómago. Esto es lo que nosotros denominamos epiplón menor u aumento menor. Este es el epiplón mayor u aumento mayor. Ya han visto en el cadáver, ¿no? ¿Los epiplón o no han visto? No, todavía. No, hoy van a ver eso. ¿Ya? Entonces aquí está el estómago. Se une al hígado, el estómago se está uniendo al hígado por este repliegue peritoneal llamado aumento o epiplón, en este caso gastrohepático, es el epiplón menor. La curvatura mayor del estómago se une al colon transverso, aquí está el colon transverso, se va a unir al colon transverso a través del epiplón mayor. ¿Qué son los epiplones? Repliegues, son peritoneos también, repliegues peritoneal, pero cubiertos por grasa. Cubierto por grasa, pero van a ver una masa grasosa. En medio, en la parte interna, se encuentra el peritoneo. ¿Ya? Entonces, ya aquí, por debajo del estómago, por encima del duodeno prácticamente, se encuentra un agujero, a eso se llama hiato de Winslow. Comunica la gran cavidad con la pequeña cavidad. La pequeña cavidad se llama transcavidad de los epiplones, como dice aquí arriba, la transcavidad de los epiplones. Entonces un receso peritoneal entre el estómago y la pared abdominal posterior, la parte posterior. Si levantamos el estómago, aquí está levantando el estómago, hemos acortado el epiplón mayor y vamos a encontrar en la parte posterior la pequeña cavidad o transcavidad de los epiplones. Y comunicando la gran cavidad con la pequeña cavidad, aquí vamos a encontrar el hiato de Winslow. ¿Cómo está delimitado? En la parte anterior por la vena porta, en la parte posterior vena cava inferior, en la parte superior por el hígado, el lóbulo caudal del hígado, y en la parte inferior por la primera porción del duodeno. Ese es el límite del hiato de Winslow. Y hablando aquí del peritoneo, en la pared abdominal anterior tiene se encuentra con 4 pliegues, que son el ligamento falciforme del hígado, el ligamento redondo del hígado y la vena umbilical, que es obliterada ya en el momento del nacimiento. ¿Ya? Y la región, la parte umbilical media, donde se encuentra el curaco, que es la comunicación del feto con la pared abdominal anterior y el hígado. Eso durante la gestación, durante el embarazo, ¿no? En realidad, entonces, lo que les decía yo, que el peritoneo va a formar repliegues, y dentro de los repliegues, aparte de los epiplones y de los mesos, son los ligamentos. Y ahí hay algunos ligamentos que unen la pared abdominal anterior y el hígado, ¿no? También se encuentran los ligamentos umbilicales internos, que en su interior se encuentra la arteria umbilical, que está obliterada, y los umbilicales laterales, donde se encuentran las arterias epigástricas. Recuerdan las arterias epigástricas, existe epigástrica superior y epigástrica inferior. ¿Dónde viene la superior? A ver si recuerdan. La mamaria interna, ¿no? Torácica larga,
y ya llega al abdomen, a la parte superior, y se transforma en epigástrica superior, que se une a la arteria epigástrica inferior. Muy bien. Ahí están los epiplón mayor o aumento mayor, es un pliegue o repliegue peritoneal que va desde el estómago hasta el colon transverso. Inclusive hacia abajo, se dirige hacia abajo el epiplón mayor cubriendo las asas intestinales. Cuando hablemos de asas intestinales vamos a ver el intestino delgado. El intestino delgado es bien largo, 6 a 8 metros mide, ¿ya? Pero no es que está largo así, sino que se encuentra como enrollado ahí dentro de la cavidad abdominal. Y a esas curvas que hace se llaman asas intestinales, ¿ya? Entonces, el epiplón mayor cubre a las asas intestinales, es decir, al intestino delgado, ¿ya? Así a manera de una cortina, de un delantal. Entonces se llama el delantal de los epiplones, que está cubriendo a las asas intestinales. El epiplón menor es ya más pequeño, que une el estómago con el hígado, ¿ya? Y ya saben que aquí se labra un orificio que se llama hiato de Wilson. Entonces la transcavidad de los epiplones, vean, esta es la gran cavidad, todo esto es la gran cavidad. Y aquí este es el estómago, y por detrás del estómago se encuentra la pequeña cavidad. Esta es la transcavidad de los epiplones. Entonces, si nosotros separamos el estómago, cortamos ya sea el epiplón mayor que está aquí abajo o el epiplón menor, vamos a encontrar la transcavidad de los epiplones. Y aquí se encuentra el hiato de Wilson, ¿no? Comunicando la gran cavidad con la pequeña cavidad. Y toda esta parte roja, esas líneas rojas que vemos, ¿qué sería? El peritoneo, ¿no? Aquí sería peritoneo parietal, y lo que cubre, por ejemplo, al estómago, ven aquí, o al hígado, el peritoneo visceral, ¿ya? Peritoneo visceral. ¿Ok? Entonces, y aquí por detrás se encuentra ya la columna vertebral. Aquí se encuentra la vena cava inferior. Vean, no son cubiertas por detrás del peritoneo, miren ustedes. Por detrás del peritoneo se encuentran estos órganos retroperitoneales. Por ejemplo, los riñones son órganos retroperitoneales. Por ejemplo, la arteria aorta. Por ejemplo, la vena cava inferior. Son órganos que están por detrás del peritoneo. Y aquí tenemos órganos intraperitoneales, como por ejemplo el hígado. El hígado está cubierto por el peritoneo, pero no todo el hígado lo cubre el peritoneo. La parte posterior del hígado no está cubierta por el peritoneo. O sea, la parte posterior del hígado se llama zona desnuda del hígado porque no está cubierta por el peritoneo. Las otras porciones sí cubre el peritoneo. ¿A quién más cubre el peritoneo? Es decir, es un órgano intraperitoneal, el estómago. Al colon transverso, al yeyuno, al ilium, al colon sigmoide. Por detrás del peritoneo, vean, se encuentran estas estructuras retroperitoneales. ¿Ya? Por ejemplo, el páncreas, el duodeno, los riñones, la arteria aorta, vena cava inferior, las ilíacas, las glándulas suprarrenales, el colon ascendente y descendente, ¿ya? Porque el colon transverso es intraperitoneal, ¿no?
Entonces, eso, así, intraperitoneal ovario también, ¿no? Dentro de la pelvis, ¿no? Entonces, así dividimos también a los órganos que cubren al peritoneo. Órganos intraperitoneales y retroperitoneales o extraperitoneales, no están cubiertas por el peritoneo. Ya sabemos que aquí se encuentra el colon transverso. El colon transverso divide la cavidad abdominal en dos porciones, también en dos compartimientos. Por encima del colon transverso se encuentra el compartimiento supramesocólico, por encima del colon, donde se encuentra el estómago, donde se encuentra el hígado, por ejemplo, ¿no? Hay el compartimiento hepático, compartimiento gástrico, ¿no? Y el páncreas, ¿no? Y el compartimiento inframesocólico, donde ya se encuentran los intestinos, ¿no? El intestino delgado, el intestino grueso, ¿ya? Y aquí las asas intestinales, ¿no? Donde se encuentra el yeyuno y el ilio, prácticamente forman lo que se llaman las asas intestinales. ¿Y quién cubre a las asas intestinales por delante? El epiplón mayor, que desciende formando el delantal de los epiplones, ¿no? Eso por estómago. Muy bien. Dentro de las vísceras abdominales, una víscera intraperitoneal es el estómago. El estómago, ¿qué forma tiene el estómago? Tiene la forma de una letra J mayúscula y que presenta varias porciones. Esta porción superior de aquí se llama fundus o fondo del estómago. Esta porción más larga, porción vertical también se llama, recibe el nombre de cuerpo del estómago. Luego la región del antro pilórico y el píloro. El píloro es la comunicación que existe entre el estómago y el duodeno, es decir, el intestino delgado, el píloro o portero. Por arriba el estómago se va a continuar, o más bien el esófago se continúa con el estómago, ¿no? Ya el esófago se dilata ya formando el estómago en la cavidad abdominal. Y en la unión entre el esófago y el estómago se encuentra el cardias. El cardias prácticamente es como un esfínter, ¿ya? Que impide que el alimento regrese del estómago hacia el esófago, ¿ya? Entonces, como un esfínter es el cardias. Y aquí hay otro esfínter que es el píloro, ¿ya? Porque llega el alimento aquí al estómago. Saben, el estómago histológicamente se divide en mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa, ya ahí se encuentran células parietales, células principales, las principales que secretan el ácido clorhídrico, ¿no? También se encuentran células que van a secretar enzimas y moco, ¿no? El ácido clorhídrico, enzimas y el moco van a formar el jugo gástrico del estómago. Cuando llega el alimento aquí al estómago, es envuelto por el jugo gástrico y a eso se va a denominar el quimo, ¿ya? Todo ese alimento va a pasar hasta el intestino delgado, en el duodeno. ¿Ya? Llega al duodeno, a las porciones del duodeno, y ahí es donde se va a absorber prácticamente, porque el intestino delgado tiene vellosidades en su mucosa que hace que se absorba el alimento, ¿no? Recuerdan que el tejido epitelial presentan especialidades en su vértice de su célula. Una de ellas son las microvellosidades o vellosidades, en este caso intestinales. Y para eso sirven, recuerden, el tejido epitelial tiene la función de protección, eliminación, secreción y absorción, ¿no? En este caso, una de las funciones de absorción que tiene el tejido epitelial, absorbe el alimento gracias a las vellosidades intestinales, ¿ya? Entonces, después de que es absorbido el alimento, van por las venas, aquí van a ver en el intestino delgado y en el intestino grueso
las venas mesentéricas, que se van a unir y van a formar la vena porta. Y esa vena porta va a llegar al hígado. Entonces todo el alimento que es absorbido en el intestino va a llegar al hígado a través de la vena porta. Y el hígado ya es el laboratorio de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí se va a metabolizar todo nuestro alimento. La carne que comemos ya se va a transformar, por decir, en aminoácidos, después en proteínas. Los dulces que comemos en el estómago, o perdón, el hígado, se van a transformar en glucosa. Las grasas que comemos en lípidos, etc. Ahí en el hígado, ¿no? Muy bien. También el estómago presenta una curvatura menor que se va a unir al hígado a través del epiplón menor y presenta una gran curvatura que se llama curvatura mayor o borde izquierdo del estómago. Este es el borde derecho o curvatura menor. Ya el borde izquierdo del estómago se va a unir al colon transverso a través del epiplón, ¿no? O del aumento mayor. También va a presentar una cara anterior y la parte posterior, la cara posterior del estómago, ¿ya? Entonces esas son las partes que tiene el estómago en forma de una letra J mayúscula, ¿no? Ahí vemos las porciones que tiene el fondo del estómago, ¿no? Es donde generalmente se encuentran las glándulas gástricas, el cuerpo del estómago, el antro pilórico y el píloro con el píloro, ¿no? Ya se va a continuar con el duodeno. En la parte superior, el esófago, ¿no? Una partecita del esófago se introduce al abdomen, el esófago abdominal, ¿no? Y aquí se encuentra el cardias, ¿no? Y aquí lo vemos también en la imagen, el esófago, el cardias ahí. Esto es la mucosa del estómago. Esta es la pared, la pared gástrica, su capa mucosa, que es así, tiene en forma de arruga la mucosa, esa coloración rojiza, ¿ya? El antro pilórico y el esfínter pilórico, el píloro, que se continúa con el duodeno, ¿ya? Muchas veces esta mucosa del estómago sufre procesos inflamatorios, a eso se llama gastritis, ¿ya? Es muy famosa la gastritis, ¿no? ¿Por qué se produce la gastritis? Por exceso de secreción del ácido clorhídrico. Como es ácido, quema la mucosa, ¿no? Y produce ese dolor tipo como quemante, ¿ya? De quemazón, porque está como si estuviera quemando, está dañando la mucosa. Existen muchos factores prácticamente que se provoca la gastritis, ¿no? ¿Quién no ha tenido gastritis? Todo el mundo generalmente alguna vez, en algún momento, ha tenido una gastritis, ¿no? Tal vez comer un alimento que no está en buenas condiciones, o el estrés también produce gastritis, ¿no? Preocupaciones. Cada semana antes de su examen de anatomía en el anfiteatro, secreción de ácido clorhídrico, gastritis, ¿no? El estrés. Entonces, muchas veces ya la gastritis puede transformarse en úlcera. Úlcera ya es la quemazón, prácticamente destrucción de la mucosa. Entonces tiene que pasar un tiempito para eso. ¿Ya? Hasta eso ya han aprobado anatomía y ya no van a tener úlcera. Muy bien, entonces, vean ustedes, esa es la importancia que tiene la mucosa del estómago, ¿no? Y cuando comemos un alimento contaminado, para eso sirve el ácido. El ácido clorhídrico es una defensa natural que tiene nuestro cuerpo para las bacterias, gérmenes, etcétera, que pueden ingresar por la vía digestiva, por la boca, llegar hasta el estómago, pero en el estómago ya
el ácido se ocupa de destruir esas bacterias, ¿no? Entonces, es una defensa el ácido. Para eso sirve el ácido clorhídrico, ¿ya? Imagínense si no hubiera ácido clorhídrico, ya pasaría el alimento aquí todo contaminado, ¿no? Al duodeno, al intestino delgado, donde se tiene que hacer la absorción, ¿ya? Y lo que no se absorbe, los desechos que no corresponde a nuestro organismo, pasa al intestino grueso para después ser eliminado. Aquí, en esta pequeña imagen, aquí vemos las asas intestinales, ¿no? Cuando decimos asas intestinales, estamos hablando de intestino delgado, yeyuno e ilion especialmente, ¿no? Cubiertas por el epíteto mayor, ¿no? Otra vez el estómago, el cardias aquí, el píloro en la parte inferior, el cuerpo, el fundo gástrico, en la parte, el antro pilórico y la región pilórica, ¿no? Y en la parte superior se encuentra el músculo diafragma, ¿no? Que es el músculo que divide la cavidad abdominal con la cavidad torácica, y existe una pequeña porción, 1 a 2 centímetros, a nivel de T10, que es el esófago, ¿no? El esófago que se introduce a la cavidad abdominal. Las relaciones, porque el esófago tiene una cara anterior, posterior también. En la cara anterior va a estar en relación, está siendo cubierta en la parte superior por el músculo diafragma. La parte derecha relaciona con el hígado y lógicamente con la pared abdominal anterior y el colon transverso, ¿no? La parte posterior, la cara posterior del estómago, va a estar en relación con la glándula suprarrenal, el riñón izquierdo, porque está más tirado a la izquierda el estómago, páncreas, mesocolon y el vaso, ¿no? Aquí se encuentra el vaso, ¿no? Existen los ligamentos que unen el estómago a las vísceras abdominales, como el ligamento gastrohepático, que une el estómago al hígado, el gastrofrénico, el estómago al diafragma, y el gastroesplénico, que une el estómago al vaso, ¿no? Entonces, aparte de los epítetos, están esos ligamentos. Por eso el estómago se encuentra en esa posición, son los medios de unión del estómago, ¿ya? Debido a esos ligamentos. Irrigación. Existe una irrigación de la curvatura menor y existe la irrigación de la curvatura mayor. En la curvatura menor existen las arterias gástrica izquierda y gástrica derecha, que se unen, se anastomosan a nivel de la curvatura menor. La arteria gástrica izquierda o coronaria estomática, también llamada, y la arteria gástrica derecha. Y en la curvatura mayor se encuentra la arteria gastroepiclóica derecha y la arteria gastroepiclóica izquierda, las dos gastroepiclóicas, ¿ya? También llamadas gastroomentales, izquierdas y derechas. También existen las arterias gástricas cortas, provenientes de la pilórica, ingresan al estómago generalmente por la curvatura mayor. Y en la parte superior existe irrigación también a través de la arteria frénica, ¿no? Frénicas inferiores. El drenaje venoso, las venas del estómago van a desembocar a nivel de la vena porta, es decir, va a llegar al hígado, ¿no? Drenaje linfático a través de los ganglios celíacos y la inervación del estómago a través del plexo celíaco proveniente y el nervio vago, ¿no? Plexo celíaco, ¿ya? Cuando hablemos de arterias, vamos a ver que en el abdomen la arteria aorta va a dar origen a un tronco, se llama tronco celíaco, formado por 3 arterias, ¿ya? Gástrica izquierda, hepática y esplénica.
Alrededor de ese tronco viene y se unen el nervio vago, que es el parasimpático, y el sistema simpático. ¿De dónde viene el sistema simpático? De los nervios esplácnicos. ¿Recuerdan los nervios esplácnicos? Vienen de la región torácica, ¿no? Nervio esplácnico mayor, nervio esplácnico menor y nervio esplácnico mínimo, ¿no? O IMO también se llama. Los nervios esplácnicos llegan al abdomen juntamente con el nervio neumogástrico y alrededor del tronco celíaco se unen para formar el plexo celíaco. Y de ahí del plexo celíaco prácticamente nace la inervación de las vísceras. Les decía yo, por ejemplo, del plexo celíaco nace la arteria, o del tronco celíaco nace la arteria esplénica. ¿Dónde va a irrigar la esplénica? Al vaso. ¿Y cómo llegan los nervios? Los nervios llegan a través de la arteria. Rodeando a la arteria vienen esos nervios del plexo celíaco y así llegan al vaso. Yo les voy a decir, el vaso, inervación, plexo celíaco. ¿Me entienden? ¿Cómo llegan los nervios? A través de las arterias. Por decir, el intestino delgado. ¿Quién irriga el intestino delgado? Arteria mesentérica superior, por ejemplo. ¿Quién lo inerva? El plexo celíaco. ¿Quién inerva el intestino delgado? El plexo celíaco. ¿Cómo llegan los nervios? A través de las arterias. ¿A través de qué arteria? Mesentérica superior. ¿Me dejo entender? Entonces, así todas las vísceras, por ejemplo, los riñones, inervados ¿por qué? Por el plexo celíaco. ¿Cómo llegan esos nervios a los riñones? A través de la arteria. ¿Qué arteria? Renal, que está irrigando a los riñones. Arterias renales, izquierda y derecha, son dos riñones, ¿no? Es así entonces como es la inervación de las vísceras, ¿ya? A través de sus arterias que lo irrigan. ¿Ya? Arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, etc. Y existe, vean ustedes, ¿a qué se llama plexo? La serie de anastomosis que sufren los nervios antes de su distribución periférica. Se unen y se distribuyen periféricamente. ¿Ya? En este caso, ¿por qué se llama plexo celíaco? Ya se anastomosa alrededor del tronco celíaco. ¿Qué nervio? Decís, parasimpático y simpático. El parasimpático proviene de ¿dónde? Neumogástrico, los vagos. ¿Y el simpático? Los nervios esplácnicos mayor y menor. ¿Ya? ¿De dónde provienen los nervios esplácnicos mayor y menor? De la cadena simpática torácica, la región torácica. Y aquí se extrae. ¿Ya? Entonces, eso es el plexo celíaco. ¿Ya? Entonces, vienen a través de las arterias. Y la arteria aorta se va a dividir en arteria aorta torácica, aorta abdominal. Y la aorta abdominal, su parte terminal, es las arterias ilíacas primitiva, izquierda y derecha. ¿Ya? Las arterias ilíacas se dividen en ilíaca externa, ilíaca interna o hipogástrica también llamada. Entonces vamos a hablar nosotros del plexo celíaco, plexo mesentérico, plexo hipogástrico, son los plexos que tenemos en la cavidad abdominal y pélvica, pero provienen del simpático y parasimpático, del vago y de la cadena simpática. ¿Ok? Doctor, una pregunta sobre el plexo celíaco y el plexo solar, ¿es lo mismo? Es el mismo. Plexo celíaco también se llama plexo solar o cerebro abdominal también se llama. Más conocido como plexo celíaco o solar si ustedes quieren llamar. Entonces esa es la inervación del estómago. ¿Cómo llega la inervación al estómago? Por sus arterias. ¿Qué arterias? ¿Quién irriga el estómago? Curvatura menor, gástrica izquierda y derecha. Curvatura mayor,
gastroepifloica izquierda y derecha. Necesitan los vasos cortos y frénicas también. Vasos cortos es la pilórica, ¿no? Ok. Ahora, por debajo del estómago se encuentran los intestinos, ¿no? Intestino delgado primero, que se va a continuar con el intestino grueso, ¿no? Entonces, aquí lo que les... ¿Cómo se llama esta serie de vueltas? Asas intestinales. Muy bien. 15 a 20 más o menos. ¿Ya? Asas intestinales. ¿Quién cubre a las asas intestinales? El epíclomo mayor, aumento mayor. ¿Qué es el aumento mayor? Es un repliegue del peritoneo cubierto por grasa. Okay, nada más. ¿Ya? Cubierto por grasa. Luego tenemos, por debajo del estómago, tenemos el intestino delgado, que se divide en dos porciones. Una porción fija que se llama duodeno y una porción móvil que se llama yeyuno e ilion. O podemos decir tiene tres porciones: duodeno, yeyuno e ilion. Solo que el yeyuno se llama porción fija porque se une a la pared abdominal posterior a través del ligamento de Treis, músculo de Treis. Y el yeyuno e ilion son más móviles. ¿Ya? Yeyuno e ilion son más móviles. Este yeyuno e ilion también tiene un repliegue peritoneal que une el yeyuno e ilion a la pared abdominal posterior. Se llama mesenterio. Así como el estómago se une al colon transverso a través del epíclomo mayor, así como el estómago se une al hígado a través del epíclomo menor. Aquí el yeyuno e ilion se une a la pared abdominal posterior a través del mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? Un repliegue peritoneal. Repliegue peritoneal cubierto por grasa y arteria y vaso sanguíneo en este caso. ¿Por qué se llama mesenterio? Porque por ahí se introduce, les decía yo, vaso sanguíneo, la arteria mesentérica superior. Entonces se llama mesenterio. ¿Y por qué va la arteria mesentérica? Ahí se introduce al mesenterio, porque a través del mesenterio llega al yeyuno y al ilion para irrigarlos. ¿Ya? Van a ver ustedes ahí el mesenterio lleno de arterias, arteria mesentérica superior y sus ramas, irrigando al yeyuno, al ilion, al ciego, al colon ascendente y a la mitad derecha del colon transverso. Ya les estoy adelantando la irrigación, ¿no? Existen dos arterias mesentéricas, superior e inferior. La superior irriga la yeyuno e ilion y la mitad derecha del intestino grueso. ¿Cuál es la mitad derecha del intestino grueso? El ciego, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. La mitad derecha. Toda esa parte, yeyuno e ilion, la mitad derecha del intestino grueso, mesentérica superior, rama de la aorta. Y la mitad izquierda del intestino grueso, colon transverso, mitad izquierda, colon descendente, colon sigmoide y el recto, mesentérica inferior, rama de la aorta también. La señora dueña de la irrigación en el abdomen, arteria aorta abdominal y sus ramas. Dueña y señora del tórax, arteria aorta torácica. Y las carótidas en la cabeza y miembro superior, ¿no? El arco aórtico. Entonces tenemos el duodeno. La primera porción, ven que tiene la forma de una herradura, de una letra U, de una letra C, como ustedes quieran, ¿ya? Abierta prácticamente al lado izquierdo. ¿Y a quién se encaja aquí en esta curvatura que tiene el duodeno? El páncreas, ¿ya? El páncreas tiene una cabecita que viene aquí. Permiso, me voy a encajar aquí. Es la cabeza del páncreas. ¿Ya? Cabeza, cuello, cuerpo y cola tiene el páncreas. ¿Ya? La cabecita del páncreas ya viene aquí. ¿Ya? En relación con el duodeno. ¿Ya? La primera porción entonces se llama duodeno. Esta es la primera porción, la primera porción del intestino delgado, ¿no? Llamado duodeno. El duodeno ya
tiene 4 porciones. ¿Ya? Esta es la primera porción del duodeno. ¿Ya? La primera porción, bulbo duodenal. ¿Ya? A eso se llama la primera porción. ¿De dónde a dónde se extiende la primera porción? Desde el píloro, ¿no? Lógicamente, ¿dónde está el píloro? La unión del estómago o la división, ¿no? Del estómago con el intestino delgado. Aquí, desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. Es la primera porción, el bulbo duodenal. Ya la segunda porción, esta es la porción ascendente, vean cómo está ascendiendo un poquito. Ya la segunda porción se llama porción descendente, desciende en él. Desde el cuello de la vesícula biliar hasta la cabeza del páncreas. Y la segunda porción, descendente. La otra porción, vean que es transversal. Transversal. ¿De dónde se va a extender? Desde la cabeza del páncreas hasta los vasos mesentéricos. Porción transversa. Y la última porción, desde los vasos mesentéricos hasta continuarse con el yeyuno. Son las 4 porciones que tiene el duodeno. En la segunda porción, se encuentra lo que se llama la ampolla de Vater. La ampolla de Vater es donde desembocan los conductos, 2 conductos. El conducto que viene del páncreas se llama conducto pancreático o de Wilson, y el conducto que viene del hígado y de la vesícula biliar que se llama conducto colédoco. El colédoco que trae bilis. El conducto pancreático, jugo pancreático. ¿Para qué es la bilis? Para ayudar al metabolismo de la grasa. ¿Para qué es el jugo pancreático? Para ayudar al metabolismo de los alimentos. ¿Ya? Les decía, recuerdan que del estómago pasa al bolo alimenticio al intestino delgado. Ahí ya viene la bilis y viene el jugo pancreático para metabolizar el alimento ahí, ayudar a la digestión del alimento, porque el jugo pancreático tiene enzimas pancreáticas, ¿ya? Igual que en la boca, por ejemplo, la saliva tiene enzimas que ayudan a digerir el alimento. Igual el jugo pancreático tiene enzimas, al igual que el jugo gástrico tiene enzimas que ayudan a metabolizar y digerir el alimento. Entonces, aquí en la segunda porción del duodeno se encuentra la ampolla de Vater o carúncula mayor. Ahí desemboca el conducto colédoco junto con el conducto de Wilson o pancreático. El páncreas tiene un conducto mayor o principal, que es el de Wilson. Y existen unos accesorios, conductos accesorios, que también desembocan en el duodeno, en la segunda porción, al ladito de la ampolla de Vater. La ampolla de Vater se llama carúncula mayor también. Y al ladito de la carúncula mayor se encuentra la carúncula menor, que es otro orificio. Ahí desembocan los conductos pancreáticos accesorios. ¿Ya? Entonces existe un conducto o un orificio en la segunda porción del duodeno llamada ampolla de Vater o carúncula mayor, donde termina el colédoco y el conducto pancreático principal. Y el accesorio, conducto pancreático accesorio, en la carúncula menor, al ladito de la mayor. ¿Okay? Entonces, este es el duodeno, que tiene una longitud de 25 centímetros. Igual que el estómago, 25 centímetros de longitud. Igual que el esófago, 25 centímetros de longitud. Igual que los pulmones, 25 centímetros de longitud. ¿Ya? Eso mide el duodeno y luego se continúa con el yeyuno y el ilium. Ya en su conjunto, el yeyuno y ilium, junto con el duodeno, miden de 6 a 8 metros. Y les decía que el yeyuno y ilium van a formar las asas intestinales y que está unido a la pared abdominal posterior a través del mesenterio. ¿Por qué se llama mesenterio? Que por ahí ingresa la arteria mesentérica superior en este caso. ¿Qué irriga la mesentérica superior? Al yeyuno e ilium. Y también la parte derecha del
Parte derecha del intestino grueso. ¿Cuál es la parte derecha? Ciego, colon ascendente y la mitad del colon transverso. Mitad derecha. ¿Y quién se encarga de la mitad izquierda? La mesentérica inferior. ¿A qué parte irriga? La mitad izquierda del colon transverso. ¿Qué más? Colon descendente. Después del descendente, ¿qué le sigue? Sigmoide. Y después del sigmoide, el recto. El recto. Todo eso es arteria mesentérica inferior. En realidad, la mesentérica inferior va hasta la parte superior del recto, ¿ya? Y se va a transformar en arteria rectal o hemorroidal superior, en la rama terminal de la mesentérica inferior, arteria rectal superior. Bueno, la estructura, eso ustedes la saben mejor que yo, histología, mucosa, submucosa, capa muscular y capa serosa. En la capa mucosa se encuentran las velocidades y las válvulas conniventes. La capa submucosa se encuentran las placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? A ver, háganme recuerdo. Se encuentran por debajo de la submucosa. Bien. Es importante para el sistema inmunitario ya que ahí contiene mucha linfa. Ahí se encuentran los nódulos linfáticos que producen linfocitos, ¿no? Importantes para, son glóbulos blancos, ¿no? Ahí. Importantes para la defensa o sistema inmunitario, como dice su compañera. Muy bien. Esas son las placas de Peyer, capa muscular. ¿Qué tipo de músculo tiene? ¿Liso o estriado voluntario? ¿Involuntario? ¿Qué tipo es? Liso, ¿no? Músculo liso, que es involuntario. Y la capa serosa. ¿Qué correcto? ¿Qué también se llama la capa serosa? Peritoneo visceral. Muy bien, es la capa más externa, ¿no? El estómago, también mucosa, submucosa muscular y serosa o peritoneo visceral. Intestino delgado, mucosa, submucosa muscular y serosa. La serosa, peritoneo visceral. Intestino grueso, mucosa, submucosa, muscular y serosa. La serosa, el peritoneo visceral. El esófago. ¿Cómo es el esófago? Mucosa, submucosa, muscular y no serosa. Adventicia se llama. No tiene serosa. Se la dicen. Submucosa, muscular y serosa, no. Estómago, intestino delgado y grueso, sí, serosa. Pero el esófago, mucosa, submucosa muscular y adventicia. Ya no le seguiré preguntando de histología. Ya, entonces, ahí está el duodeno, 25 centímetros, 4 porciones, bulbo duodenal. También se llama la segunda porción prerrenal, la tercera porción horizontal, porción ascendente, la cuarta porción. Y ya sabemos de dónde a dónde se extiende, ¿no? Las relaciones se relacionan con, estamos hablando del duodeno, con el hígado, la vesícula biliar por arriba, aquí está la vesícula biliar, el páncreas, lógicamente aquí este amarillo es el páncreas, es la cabeza del páncreas, la vena porta, aquí está la vena porta, el riñón derecho, vaso renal, vena cava inferior, arteria aorta también, ¿no? Relaciones peritoneales, la primera porción es móvil, ¿no? Es el duodeno, ¿no? La primera porción, perdón, la porción del duodeno, la primera porción es móvil, estamos hablando de la primera porción del duodeno, no del intestino, de todo el intestino delgado. El intestino delgado tiene porción fija, el duodeno, porción móvil, el yuno ilio. Ahora, el duodeno tiene 4 porciones. Y una de las porciones, la primera, es la más móvil, ¿ya? Se encuentra unida a través del ligamento hepatoduodenal con el hígado y forma parte, el resto es retroperitoneal. En realidad la segunda porción es retroperitoneal, ¿no? Más que todo, del duodeno.
La papila duodenal o ampolla de Baxter o carúncula mayor está en la segunda porción del duodeno, a 7 centímetros del píloro, de distancia del píloro, a 7 centímetros. Es donde desemboca, les decía yo, el conducto colédoco, el conducto pancreático de Wilson. Este es el conducto pancreático de Wilson y el conducto pancreático accesorio. El accesorio es en la carúncula menor, ¿ya? O conducto de Santorini o carúncula de Santorini. La ampolla de Baxter, esa ampolla de Baxter tiene su pequeño esfínter llamado esfínter de Oddi, así como el píloro y el cardia son esfínteres. Igual aquí la ampolla de Baxter tiene su esfínter que ayuda prácticamente a que no haya reflujo, se llama esfínter de Oddi. Aquí está la imagen de la carúncula, el conducto pancreático, conducto colédoco, aquí está la ampolla, ¿no? La ampolla de Baxter. La irrigación del duodeno, en este caso las arterias pancreático duodenal superior e inferior. El drenaje es a través de la vena porta. La inervación, fibras autónomas, simpáticas, parasimplexo, mesentérico y celíaco. Ya sabemos cómo llegan los nervios ahí, ¿no? Yeyuno ilium, aquí está el yeyuno ilium, las 2/5 partes, es ilium, perdón, yeyuno, las 2/5 partes y el ilium 3/5 partes del intestino delgado. Se encuentra unido el yeyuno y el ilium, esto es el mesenterio. Esto es el mesenterio, se une el yeyuno y el ilium a la pared abdominal. ¿Qué tiene el mesenterio? Principalmente la arteria mesentérica, los vasos mesentéricos. Nervios también tiene ganglio y grasa. Es la composición del mesenterio. Este es el intestino delgado con su mesenterio, las arterias así se ven en el cadáver prácticamente cuando uno agarra las asas intestinales y ve el mesenterio con sus arterias, arterias mesentéricas. Ahora, este de aquí ya es el yeyuno e ilium. ¿Qué arterias serían estas de aquí? ¿O esta de aquí principal? ¿Esta qué arteria sería? Mesentérica superior. Y aquí están sus ramas. Todo es aquí, no está el mesenterio, lógicamente, solo se está mostrando la arteria. Pero estas arterias están dentro del mesenterio, irrigando al yeyuno y al ilium. Y esta arteria mesentérica da una rama terminal que se llama ilio biseco apéndiculo colical. Irriga al ilium, al ciego, que se divide en anterior y posterior, al apéndice, vean, esto es el apéndice. Aquí está el ciego, la primera porción del intestino grueso es el ciego. ¿Ya? Y luego dan las arterias cólica derecha, ¿no? Cólica derecha hasta la mitad del colon transverso. Ya viene el colon, mitad izquierda del colon transverso, descendente sigmoide, ¿no? Y aquí se unen a nivel del colon transverso la arteria cólica derecha con la arteria cólica izquierda, la izquierda proveniente de la mesentérica inferior y la derecha proveniente de la mesentérica superior. Forman un arco inclusive. El arco de Riolano se llama. ¿Ya? Ahora, vean ustedes cómo la arteria mesentérica superior tiene múltiples ramas en la parte inicial y en la parte media del yeyuno e ilium. Pero la parte terminal del yeyuno e ilium es poco irrigada, ya tiene poca irrigación. Algunos lo llaman
zona avascular de Traube, la parte terminal, más o menos unos 40 centímetros antes de llegar aquí. Aquí se encuentra la válvula iliocecal. Este es el ilio, ¿no? Iliocecal, con el ciego. ¿Ya? Válvula iliocecal o válvula de Bowen, barrera de los boticarios, también se llama esta válvula, que une el ilio al ciego. Entonces, prácticamente, ¿de dónde a dónde se va a extender el intestino delgado? Se va a extender desde el píloro hasta la válvula iliocecal. Hasta ahí. ¿Ok? Y ahí ya encontramos el colon, el intestino grueso, ¿no? Esto es el intestino grueso. Colon ascendente, perdón, el ciego, ¿no? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y el recto. 1,5 metros mide el intestino grueso. Es más corto que el intestino delgado, pero tiene otras características el intestino grueso que presenta estas abolladuras. Como ven ustedes, a eso se llaman austras o abolladuras. También presenta estas estructuras ligamentosas o musculares llamadas tenias. Y otra característica del intestino grueso es que presentan estas bolitas de grasa llamadas apéndices epiploicos. Vean, 3 características que lo distingue del intestino delgado. Uno que es más corto, ¿ya? Otro que tiene las austras o abolladuras, las tenias musculares y los apéndices epiploicos. Cuando se vea esa característica en el cadáver, en la pieza anatómica, entonces decimos ya esto es intestino grueso. ¿No? Intestino grueso. Por ejemplo, aquí el intestino grueso tiene lo que se llama meso. ¿Qué es meso? Repliegue peritoneal. Igual que los epíplones, igual que el mesenterio, igual que el ligamento, están los mesos. Son repliegues peritoneales, partes del peritoneo. Que en este caso, por ejemplo, el colon transverso se une a la pared abdominal posterior a través de ¿qué? Del meso. Meso del colon transverso, por ejemplo. Por eso, cuando hemos hablado de espacio supramesocólico, por encima del colon transverso y su meso. Espacio supramesocólico. ¿Qué hay aquí? ¿Qué compartimientos hay? Hepático, gástrico y esplénico. Y pancreático. ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? Las asas intestinales, ¿no? En el compartimiento inframesocólico. ¿Ya? Y aquí va a estar la pared abdominal lateral, ¿no es cierto? La parte lateral del abdomen. Y aquí hay un espacio parietocólico derecho y espacio parietocólico izquierdo. ¿Ya? Entre los colon y la pared lateral del abdomen, los espacios parietocólico derecho y parietocólico izquierdo. Bueno, ya la parte histológica, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Hay los apéndices epiploicos, las tenias musculares y las austras o abolladuras, las características del colon, del intestino grueso. Ya saben, en la primera porcioncita se encuentra el apéndice, 6 a 8 centímetros más o menos mide el apéndice. ¿Han escuchado hablar de apendicitis? La inflamación del apéndice. Es muy frecuente.
¿Para qué sirve el apéndice? Es así de ese tamañito, que está en el ciego, en la cara interna del ciego. ¿Para qué sirve? A ver, ¿quién sabe? Levanta la mano y dice, ¿para qué sirve el apéndice? En realidad el apéndice está lleno de placas de Peyer. Ahí se forman también los linfocitos, ¿no? Los glóbulos blancos de defensa. Más que eso, nada más. Para inflamarse y producir la apendicitis también. Y dar trabajo a los cirujanos. Entonces, eso es el apéndice. Y cuando se inflama el apéndice, la apendicitis duele bastante en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Si apretamos un punto aquí, ¿qué se llama ese punto? Al borde. Apretamos ahí, un dolor fuertísimo, fiebre, malestar general, dolor en el miembro inferior y derecho. Es una apendicitis, ¿no? Se tiene que operar inmediatamente, es una emergencia. No es con remedio que sana la apendicitis, es con cirugía solamente. Hay que retirar el apéndice. Cortar, retirar el apéndice. Entonces, el tratamiento de la apendicitis es con cirugía. ¿Qué pasa si no se opera? Peritonitis, ¿no? Se llena de pus el abdomen. Y abdomen en tabla, uno de esos. Abdomen en tabla. Muy bien, la peritonitis, ¿no? Abdomen en tabla, ahí se tiene que operar. ¿Qué se hace cuando se abre? Está lleno de secreción, pus, etc. Hay que lavar bastante para sacar esa secreción. Eso es el tratamiento y ya antibiótico un montón, ¿no? Y puede llegar a fallecer el paciente si no se opera a tiempo, ¿no? Esas son las consecuencias. Vean, el apéndice puede causar un estruendo ahí en el abdomen, ¿no? Entonces ahí se encuentra el ciego, ahí está la primera porción del intestino grueso, esto es el ciego, y aquí está el apéndice. ¿Qué se llamaría esta partecita del apéndice? ¿Quién me dice? No es epíplomo, es meso. El meso del apéndice hasta la mitad prácticamente, aquí está el apéndice. La porción terminal del ilio. ¿Qué hay aquí? ¿Qué válvula hay aquí? Ilio secano de Bowie. Aquí está el ciego, ¿no? El apéndice, órgano linfoide, produce linfocitos de 6 a 8 hasta 10 centímetros de longitud. La posición es variable. Le decía yo que normalmente está en la cara interna del ciego, pero puede estar un poco posterior, ser retrocecal, por eso dice que es variable. ¿Ya? Quien le irriga es la arteria apendicular. ¿Rama de quién sería la arteria apendicular? ¿Rama de quién es la arteria apendicular? A ver, ¿de rama de quién? Dígame usted. De la mesentérica superior. Estamos diciendo que la mitad derecha del yeyún, el yeyún y intestino grueso es mesentérica superior. Están las cólicas derechas, la ilioseco apendículo cólica. Rama de la mesentérica superior, apéndiculo del apéndice, ¿no? Tienen que relacionar, ¿no? ¿Rama de quién es la mesentérica superior? De la arteria aorta abdominal. ¿Y la aorta abdominal, rama de quién es? Continuación de la arteria aorta torácica. Y la primera porción de la arteria aorta da origen al tronco celíaco. ¿El tronco celíaco qué rama da? Hepática, al hígado. Esplénica, al vaso. Gástrica izquierda, ¿a quién? Al estómago. ¿A qué parte del estómago? ¿Ah?
la curvatura menor. Y la esplénica al vaso. Irriga al vaso y ¿a quién más irriga? Al estómago, ¿no ves? Los vasos cortos. Los vasos cortos del estómago, rama de la esplénica. ¿Y la hepática a quién irriga? Al hígado. Al hígado. Da origen a la gastroduodenal. ¿Y qué? Bueno, vamos a ir de a poquito, ¿ya? Ahí está el colon, un colon ascendente. ¿Y hasta dónde llega el colon ascendente? Este es el ángulo cólico derecho o ángulo hepático, que aquí se encuentra el hígado. ¿Ya? No tiene meso, el colon ascendente. Y aquí está el colon transverso. Es el más largo del intestino grueso. Va del ángulo hepático y aquí en el lado izquierdo es el ángulo esplénico o el ángulo cólico izquierdo, porque está en relación aquí con el vaso. Tiene meso, es el meso del colon transverso. ¿Qué es el meso? Es un repliegue peritoneal que une el colon transverso a la pared abdominal posterior. ¿Ok? ¿Y qué es el mesenterio? Repliegue peritoneal que une yeyuno e ilium a la pared abdominal posterior. ¿Qué es el aumento menor? Repliegue peritoneal que une el estómago al hígado. Y el aumento mayor, repliegue peritoneal que une el estómago al colon transverso mayor. Y los mesos, repliegue peritoneal que unen una víscera a la pared abdominal. Hay repliegues peritoneales que unen víscera con víscera, como el aumento mayor y menor, estómago con el hígado. Y hay repliegues que unen una víscera a la pared abdominal, como el mesenterio y como los mesos. No es víscera con víscera, es víscera a la pared abdominal posterior en este caso. Esos son los mesos y los mesenterios. ¿Ok? ¿Sí? M con M. Luego el colon ascendente, colon descendente, que es este de aquí, también no tiene meso. El que tiene meso es este de aquí, ¿no? El colon transverso. Colon sigmoide es este de aquí ya. Se encuentra ya dentro de la pelvis prácticamente, desde el borde superior de la cresta ilíaca hasta la región sacra, que ya se va a continuar con el recto. Entonces ya es en posición pélvica, el colon sigmoide ya no está en la cavidad abdominal, está en la pelvis. Y tiene meso también. Entonces, del intestino grueso, ¿quiénes tienen meso? Colon transverso y ¿quién más? Colon sigmoide y ¿quién más? ¿Qué es así? El apéndice, ¿no? El mesoapéndice. Bueno, ya sabemos, ¿no? La irrigación. A veces dividimos en dos partes. Parte derecha, mesentérica superior. Parte izquierda, mesentérica inferior. La parte de la arteria mesentérica inferior, ¿hasta dónde llega la mesentérica inferior? Hasta la parte superior del recto y se transforma en ¿qué arteria? Rectal superior. Ahí termina la arteria mesentérica superior. ¿Y dónde se unen las arterias mesentéricas superior e inferior? Por debajo del colon transverso. ¿Ya? El arco de Riolano o anastomosis máxima de Haller. Entonces son las arterias mesentéricas superior e inferior. Superior e inferior. El drenaje venoso a través de la vena mesentérica. ¿De dónde viene la mesentérica superior? ¿Trae la sangre de dónde? ¿De dónde trae la sangre? De la parte derecha, de lo mismo que irriga la mesentérica superior. La arteria deja la sangre y la vena recoge la sangre.
Ahora, la vena mesentérica superior o la vena mesentérica inferior. ¿De dónde proviene la mesentérica inferior? La mitad izquierda del colon y la parte superior del recto. ¿Sí? La vena rectal superior en este caso, ¿no? Estas dos venas, mesentérica superior e inferior, se van a unir juntamente con la esplénica y van a formar la vena porta. La vena porta termina en el hígado. Ya se introduce al hígado y se divide en rama derecha, rama izquierda, rama media, y esas se van a dividir en la parte posterior, la parte izquierda, la parte anterior, y van a formar la segmentación del hígado, segmentación hepática, las ramas de la vena porta, va a formar la segmentación. Así como en los pulmones, los bronquios, ¿no? Segmentación pulmonar. ¿Recuerdan? Aquí en el hígado, la segmentación hepática. En los pulmones son los bronquios que dan la segmentación pulmonar. En el hígado, quienes dan la segmentación son las venas, las ramas de la vena porta. Y ahí, ¿perdón? La vena porta está formada por la mesentérica superior e inferior y cuál más. Esplénica. Pero las dos principales, las mesentéricas. Ahora, lo que vemos aquí en la imagen, ¿qué sería esto amarillo de aquí? El plexo solar, alrededor de este tronco. Aquí están las tres ramas, miren. Hepática, esplénica y gástrica. Alrededor de ese tronco, el tronco celíaco, se encuentra el plexo celíaco o plexo solar. Y vean cómo está descendiendo juntamente con las arterias, ¿no? El plexo solar, luego más hacia abajo va a estar la arteria mesentérica superior e inferior, con sus plexos mesentéricos, ¿no? Ok, hasta aquí vamos a avanzar hoy. Próxima clase avanzamos el resto del abdomen.